La oración privada del predicador de Charles Spurgeon, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable TV. Por supuesto, el predicador se distingue entre los demás como un hombre de oración. Él ora como un cristiano ordinario. De lo contrario, sería un hipócrita. Él ora más que el cristiano ordinario. De otra manera, estaría descalificado para la responsabilidad que ha asumido. Bernard plantea lo siguiente: sería algo horrible que un hombre ocupe el cargo más alto y su alma esté en la posición más baja, en el primer puesto y en lo último de la vida. Por encima de todas sus otras funciones, la preeminencia de la responsabilidad del pastor emite un halo de luz, y si es fiel a su maestro, él se distinguirá por un espíritu de oración en todas ellas. Como ciudadano, su país se beneficia de su intercesión. Como vecino, aquellos bajo su sombra son recordados en súplica. Él ora como esposo y como padre. Se esfuerza por hacer que los devocionales familiares sean un modelo para su rebaño. Y si el fuego en el altar de Dios ha ido menguando en cualquier otro lugar, este es bien atendido en la casa del siervo elegido del Señor, pues Él se ocupa de que el sacrificio de la mañana y de la tarde santifiquen su morada. Pero hay algunas de sus oraciones que tienen que ver con su cargo, y nuestro plan en estas lecciones es dedicar más tiempo a hablar de ellas. El pastor presenta súplicas peculiares como ministro y se acerca a Dios con este fin, por encima de todo lo concerniente a sus otras funciones. Yo asumo que, como ministro, él siempre está orando. Cada vez que su mente se dirige al trabajo, ya sea que esté en él, directa o indirectamente, sus labios pronuncian una petición y elevan sus santos deseos como flechas bien dirigidas a los cielos. No siempre se encuentra en el acto de la oración, pero vive en ese espíritu. Si ha puesto su corazón en el trabajo, no puede comer o beber o recrearse o ir a la cama o levantarse en la mañana sin sentir un deseo fervoroso y constante, un peso de ansiedad y una dependencia sencilla en Dios. Por lo tanto, en una forma u otra, él continúa en oración. Si existe algún hombre debajo del cielo que está obligado a poner en práctica el precepto de orar sin cesar, Primera de Tesalonicenses 5:17, sin duda, ese es el ministro cristiano. Él tiene tentaciones peculiares, tribulaciones especiales, dificultades singulares y deberes notables. Tiene que tratar con Dios en relaciones horribles y con los hombres en intereses misteriosos. Por lo tanto, él necesita mucha más gracia que los hombres ordinarios. Y como él sabe esto, constantemente es guiado a pedir fuerza al fuerte y a expresar: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salmo 121:1. Aleine escribió una vez a un estimado amigo lo siguiente, y cito: aunque propenso a ser inconstante y a romper rápidamente las amarras, soy como un pájaro fuera del nido. Nunca estoy tranquilo hasta que me encuentro en mi antiguo camino de comunión con Dios, cual la aguja de la brújula que no se detiene hasta girar hacia el norte. Por la gracia de Dios puedo decir con la iglesia: con mi alma te he deseado en la noche, y con el espíritu dentro de mí te he buscado temprano. Mi corazón se encuentra en la mañana y en la tarde con Dios. El objetivo y deleite de mi vida es buscarlo a Él. Cierro cita. Hombres de Dios, así debe ser el curso general de sus vidas. Si ustedes como ministros no son hombres de oración, entonces son dignos de lástima. Si en el futuro son llamados a mantener pastorados, grandes o pequeños,
y se vuelven negligentes en su devoción privada, no solo ustedes serán dignos de lástima, sino también su gente, y además cargarán con la culpa, y vendrá el día en que serán avergonzados y confundidos. Puede que sea innecesario recomendarles los gratos beneficios de la devoción privada, pero no puedo dejar de hacerlo. Para ustedes, como embajadores de Dios, el trono de la misericordia posee una virtud incalculable. Cuanto más familiarizados estén con la corte de los cielos, mejor será su desempeño del encargo celestial. Entre todas las influencias formativas que harán que Dios honre a un hombre en el ministerio, no conozco ninguna más poderosa que su propia familiaridad con el trono de la misericordia. Todo beneficio que un estudiante puede sacar de sus estudios en un colegio resulta burdo y superficial comparado con el exquisito refinamiento espiritual que se obtiene por la comunión con Dios. Mientras el ministro, aún sin forma, gira sobre la rueda de la preparación, la oración constituye la herramienta del gran alfarero para moldear el vaso. Todas nuestras bibliotecas y estudios son nada comparados con nuestros aposentos de oración. Crecemos, nos fortalecemos y vencemos en la oración privada. Las oraciones serán sus ayudantes más capaces mientras sus sermones todavía están sobre el yunque. Mientras otros hombres como Esaú salen a cazar en busca de su porción, ustedes, con la ayuda de la oración, encontrarán la sabrosa carne de sus casas y dirán en verdad lo que Jacob dijo falsamente, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Génesis 27:20. Si pueden mojar la pluma en el tintero de sus corazones, en súplica sincera al Señor, escribirán bien. Y si de rodillas a las puertas del cielo pueden recopilar sus temas de predicación, ustedes no dejarán de hablar bien. La oración, como un ejercicio mental, traerá muchos temas a la mente y de esta forma les ayudará en la selección de un tema, mientras que, como elevada actividad espiritual, sus ojos interiores serán aclarados de modo que puedan ver la verdad a la luz de Dios. Los textos a menudo no querrán revelar sus tesoros hasta que los abran con la llave de la oración. Cuán maravillosos fueron los libros abiertos a Daniel cuando estaba en súplica. Cuánto aprendió Pedro en la azotea. En verdad, el aposento de oración es el mejor estudio. Los comentaristas son buenos instructores, pero el autor mismo es mucho mejor, y la oración hace un llamado directo a él y lo alista en nuestra causa. Es grandioso orar en el espíritu y esencia de un texto, introduciéndonos en él mediante la alimentación sagrada, cual gusano que se abre camino en la almendra. La oración provee apalancamiento para levantar verdades pesadas. Uno se maravilla de cómo las rocas de Stonehenge pudieron haber sido colocadas en su lugar, pero más vale preguntarse de dónde algunos hombres obtuvieron un conocimiento tan admirable de doctrinas misteriosas. ¿No fue la oración la maquinaria poderosa que obró el milagro? Esperar en Dios a menudo convierte la oscuridad en luz. Inquirir con perseverancia en el oráculo sagrado levanta el velo y da gracia para contemplar las cosas profundas de Dios. En cierta ocasión, observaron a un pastor puritano que, en un debate, con frecuencia escribía algo en un papel que tenía frente a él. Algunos, impulsados por la curiosidad, leyeron sus notas, pero lo único que encontraron en la página fueron las palabras «Más luz, Señor, más luz, Señor», que se repetían docenas de veces. Esta es una oración muy adecuada para el estudiante de la palabra al preparar su discurso. A menudo ustedes encontrarán
nuevos raudales de pensamiento que saltan desde el pasaje que tienen al frente, como si la roca hubiera sido golpeada por la vara de Moisés. Nuevas vetas de mineral precioso se levantarán ante su mirada asombrada mientras extraen la palabra de Dios y usan diligentemente el martillo de la oración. A veces se sentirán como si estuvieran encerrados por completo y de repente un nuevo camino se abrirá ante ustedes. El que tiene la llave de David abrirá y ningún hombre cerrará. Si alguna vez has navegado por el Rin, el panorama de ese majestuoso río te habrá sorprendido porque aparenta ser una verdadera serie de lagos. Da la impresión de que la embarcación esté encerrada por delante y por detrás por paredes macizas de roca o círculos de terrazas cubiertas de vides, hasta que de repente doblas por una esquina y ante ti el abundante y alegre río fluye adelante con gran fuerza. Así le sucede a menudo al estudiante laborioso con un texto. Parece estar cerrado ante ti, pero, amado hermano, la oración impulsa tu barco y hace girar su proa en aguas frescas y contemplas la corriente amplia y profunda de la verdad sagrada que fluye en su plenitud y te arrastra con ella. ¿No es esta una razón convincente para permanecer en súplica? Usen la oración como una vara de perforar y pozos de agua viva saltarán desde las entrañas de la palabra. ¿Quién se contentará con padecer sed cuando las aguas vivas se obtienen tan fácilmente? Los mejores hombres y más santos siempre han hecho de la oración la parte más importante de su preparación para el púlpito. De McKinney se ha dicho lo siguiente, y cito: ansioso de dar a su congregación en el día de reposo lo que le había costado un tanto, nunca, sin una razón urgente, se presentó ante ellos sin mucha meditación y oración previas. Su principio en cuanto a este tema lo plasmó en una observación que hizo a algunos de nosotros mientras conversábamos sobre el asunto. Cuando le preguntaron qué entendía por una preparación diligente para el púlpito, él nos recordó Éxodo capítulo 27, versículo 20, cual dice: aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Sin embargo, su vida de oración era aún mayor. De hecho, no podía descuidar la comunión con Dios antes de entrar en la congregación. Necesitaba bañarse en el amor de Dios. Su ministerio consistía principalmente en una revelación de puntos de vista que primero habían santificado su propia alma. La salud de su alma era absolutamente necesaria para el vigor y poder de su ministración. Con él, el comienzo de toda labor consistía de forma invariable en la preparación de su propia alma. Las paredes de su aposento eran testigos de su oración y de sus lágrimas, así como de sus clamores. Amado hermano, la oración te ayudará de manera extraordinaria al predicar tu sermón. De hecho, nada puede prepararte tan gloriosamente para predicar como cuando recién bajas del monte de la comunión con Dios para hablar con los hombres. Ninguno es tan capaz de exhortar a los hombres como aquel que ha estado luchando con Dios por ellos. De Alleine se plantea que él derramaba su corazón en la oración y en la predicación. Sus súplicas y sus exhortaciones eran tan afectuosas, tan llenas de entusiasmo, de vida y vigor santos, que dominaban a sus oyentes. Él se deshacía ante ellos, de modo que deshelaba y apaciguaba, y a veces derretía los corazones más duros. Ningún derretimiento sagrado de corazones podría haber ocurrido si su mente no hubiera sido previamente expuesta a los rayos tropicales del sol de la justicia mediante una comunión privada con el Señor resucitado. Una predicación verdaderamente emotiva, en la que no hay afectación, sino mucho afecto, solo puede ser resultado de la oración. No hay retórica
como la del corazón, ni escuela para aprenderla que no sea al pie de la cruz. Sería mejor nunca haber aprendido una regla de oratoria humana si lo comparas con ser lleno del poder del amor celestial. Es muchísimo mejor que tengas la unción apostólica que dominar a Quintiliano, Cicerón y Aristóteles. La oración no te hará elocuente según el estándar humano, pero te hará verdaderamente así, porque hablarás con el corazón. ¿Y no es ese el significado de la palabra elocuencia? Hará descender fuego del cielo sobre tu sacrificio, y así probará que es aceptado por el Señor. Del mismo modo que raudales frescos de pensamiento con frecuencia brotarán durante la preparación en respuesta a la oración, así sucederá al presentar el mensaje. La mayoría de los predicadores que dependen del Espíritu de Dios les dirán que sus pensamientos más frescos y mejores no son aquellos que fueron premeditados, sino las ideas que llegan volando hasta ellos como sobre alas de ángeles, tesoros inesperados traídos repentinamente por manos celestiales, semillas de las flores del paraíso, arrastradas por el aire desde las montañas de mirra. A menudo, cuando me he sentido trabado, tanto en pensamiento como al expresarme, el gemido secreto de mi corazón me ha traído alivio y he gozado de una libertad mayor que lo habitual. Pero, ¿cómo nos atreveremos a orar en la batalla si nunca hemos clamado al Señor mientras nos abrochamos el arnés? El recuerdo de sus batallas de oración en casa consuela al predicador encadenado cuando está en el púlpito. Dios no nos abandonará a menos que nosotros lo hayamos abandonado a Él. Hermanos, ustedes encontrarán que la oración les asegurará fuerzas conforme a la necesidad del día. Así como lenguas de fuego vinieron sobre los apóstoles cuando ellos estaban velando y orando, del mismo modo, éstas vendrán sobre ustedes. Cuando tal vez hayan fracasado, descubrirán que son levantados de repente, como el poder de un serafín. Ruedas de fuego serán atadas a esos carruajes que habían comenzado a moverse con dificultad, y corceles angélicos en un momento serán enganchados a sus carrozas ardientes hasta que suban a los cielos como Elías, en un éxtasis de flameante inspiración. Después del sermón, ¿cómo un predicador concienzudo daría rienda suelta a sus sentimientos y encontraría consuelo para su alma si se le negara el acceso al trono de la misericordia? Cuando nos encontramos elevados al más alto grado de emoción, ¿cómo podemos aliviar nuestras almas sino en persistentes rogativas? O cuando estamos desanimados por temor al fracaso, ¿cómo seremos consolados si no elevamos nuestro clamor ante nuestro Dios? ¿Cuántas veces nos viramos de un lado a otro a medianoche en nuestras camas debido a las faltas conscientes en nuestro testimonio? Amados hermanos, ¿cuántas veces hemos deseado volver al púlpito para decir nuevamente con más vehemencia lo que hemos pronunciado de una manera tan fría? ¿Cómo podríamos hallar descanso para nuestros espíritus sino mediante la confesión de pecado y el ruego apasionado de que nuestra debilidad o necedad no logre obstaculizar en modo alguno al Espíritu de Dios? No es posible derramar en una asamblea pública todo el amor que sentimos en el corazón por nuestro rebaño. Al igual que José, el afectuoso ministro buscará donde llorar. Por libremente que él se exprese, sus emociones quedarán encerradas en el púlpito y solo en la oración privada podrá liberar las corrientes y dejarlas correr. Si no podemos prevalecer con los hombres para Dios, al menos procuraremos prevalecer con Dios para los hombres. No podemos salvarlos, ni siquiera persuadirlos de que sean salvos,
pero al menos podemos lamentar su necedad y suplicar la intervención del Señor. Como Jeremías, podemos hacer nuestra la determinación que dice: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Jeremías 13:17. Ante tales súplicas conmovedoras, el corazón del Señor nunca puede ser indiferente. A su debido tiempo, el intercesor lloroso se convertirá en feliz ganador de almas. Existe una clara conexión entre la agonía persistente y el éxito verdadero, así como entre el trabajo de parto y el nacimiento, la siembra en temor y la cosecha en gozo. ¿Cómo es que tu semilla nace tan pronto?, preguntó un jardinero a otro. Porque lo imbuyo en la tierra, fue la respuesta. Debemos, amados hermanos, imbuir todas nuestras enseñanzas en lágrimas, cuando nadie más que Dios esté cerca, y su crecimiento nos sorprenderá y deleitará. ¿Podría alguien sorprenderse por el éxito de Brainerd cuando su diario contiene notas como estas? Por ejemplo, dice su diario: Día del Señor, 25 de abril. Esta mañana pasé alrededor de 2 horas en deberes sagrados y me fue permitido agonizar por las almas inmortales más que de costumbre. Aunque era temprano en la mañana y el sol apenas brillaba, mi cuerpo estaba empapado en sudor. El secreto del poder de Lutero consistía en lo mismo. Teodoro afirmó de él lo siguiente: lo escuché en oración, pero, Dios mío, con qué vida y espíritu oraba. Lo hacía con tanta reverencia, como si estuviera hablando con Dios, pero con tanta confianza, como si estuviera hablando con su amigo. Hermanos, permítanme suplicarles que sean hombres de oración. Puede que nunca posean grandes talentos, pero se las arreglarán bien sin ellos si abundan en intercesión. Si ustedes no oran por lo que han sembrado, la soberanía de Dios posiblemente determine dar una bendición, pero no tienen derecho a esperarla, y si llega, esta no traerá consuelo a sus corazones. Ayer leía un libro del difunto padre Faber, del oratorio de Brompton, una mezcla maravillosa de verdad y error, donde relata una leyenda en este sentido, y el libro dice lo siguiente: un predicador, por cuyos sermones muchísimos hombres se convertían, recibió una revelación del cielo de que ninguna de aquellas conversiones se debía a su talento o elocuencia, sino a las oraciones de un laico analfabeto que se sentaba en los escalones del púlpito y oraba todo el tiempo por el éxito del sermón. Puede que esto no suceda en el día en que todo sea revelado. Es posible que descubramos, después de haber trabajado larga y agotadoramente en la predicación, que todo el honor pertenece a otro constructor, cuyas oraciones fueron oro, plata y piedras preciosas, mientras que nuestro sermón, aparte de la oración, no fue más que heno y rastrojo. Cuando terminemos de predicar, si somos verdaderos ministros de Dios, no debemos parar de orar, porque toda la iglesia, con muchas lenguas, clamará en oración en el lenguaje de los macedonios: ven y ayúdanos. Si a ustedes les es permitido prevalecer en oración, tendrán muchas peticiones que hacer por otras personas que vendrán en masa y les pedirán estar en sus intercesiones. De esta forma se encontrarán comisionados con peticiones de amigos y oyentes a presentar frente al trono de la misericordia. Algo así me sucede siempre a mí, y siento que es un placer recibir tales peticiones para presentarlas ante mi Señor. Amados hermanos, nunca deben faltarles temas de oración, incluso si nadie se los sugiere. Solamente miren a su congregación.
Siempre hay gente enferma entre ellos, y muchos más que están enfermos del alma. Algunos no son salvos, otros están buscando y no pueden encontrar. Muchos están desanimados y unos cuantos creyentes se están apartando o sufren. Las lágrimas de las viudas y los suspiros de los huérfanos han de ser introducidos en nuestros frascos y derramados delante del Señor. Si eres un verdadero ministro de Dios, te pondrás de pie como sacerdote ante el Señor, portando espiritualmente el efod y el pectoral en el que llevas los nombres de los hijos de Israel, suplicando por ellos dentro del velo. He conocido a hermanos que han mantenido una lista de personas por las que se sentían inclinados a orar, y estoy seguro de que esas notas a menudo les recordaba lo que de otro modo hubiera podido escapar de sus mentes. Tampoco deben absorberse por completo en la congregación. La nación y el mundo reclamarán su parte. El hombre poderoso en la oración puede ser una muralla de fuego alrededor de su país, así como su ángel de la guarda y su escudo. Todos hemos oído decir que los enemigos de la causa protestante temían las oraciones de Knox más que a ejércitos de 10,000 hombres. El famoso Welch fue también un gran intercesor por su país. Solía decir que se preguntaba cómo un cristiano podía acostarse en su cama toda la noche y no levantarse para orar. Cuando su mujer, por temor a que se resfriara, lo siguió hasta el cuarto al que se había retirado, lo oyó suplicar en frases entrecortadas lo siguiente: «Señor, ¿no me concederás Escocia?». Oh, que podamos luchar de esta forma a medianoche y clamar diciendo: «Señor, ¿no nos concederás las almas de nuestros oyentes?». El ministro que no ora sinceramente por su labor, de seguro será un hombre vano y presumido, que actúa como si fuera autosuficiente y, por lo tanto, no necesita acudir a Dios. Sin embargo, qué orgullo infundado concebir que nuestra predicación puede ser tan poderosa en sí misma, que pueda sacar a los hombres de sus pecados y llevarlos a Dios sin la obra del Espíritu Santo. Amados, si somos verdaderamente humildes, no nos aventuremos a pelear hasta que el Señor de los ejércitos nos haya revestido de todo poder y nos haya dicho: «Ven con esta tu fuerza». El predicador que descuida mucho la oración debe ser muy descuidado con su ministerio. No puede haber comprendido su llamado. No puede haber calculado el valor de un alma, ni el significado de la eternidad. Debe ser un simple funcionario, tentado a estar en el púlpito porque le hace mucha falta el pan que le pertenece al sacerdote, o un hipócrita abominable que ama la alabanza de los hombres y no le importa la alabanza de Dios. Seguramente se convertirá en un simple orador superficial, que recibe mejor aprobación donde la gracia se valora mucho menos y donde más se admiran los espectáculos vanos. No puede ser uno de los que aran profundamente y recogen cosechas abundantes. Es un mero vagabundo, no un obrero. Como predicador tiene nombre de que vive y está muerto. Él cojea en su vida como el hombre cojo de los proverbios, cuyas piernas no eran iguales, porque su oración es más corta que su predicación. Me temo que en este tema la mayoría de nosotros necesita una autoevaluación. Si algún hombre aquí, como estudiante, se atreve a decir que ora tanto como debería, yo seriamente cuestionaría su declaración. Y si hay un ministro, un diácono o un anciano presente que pueda decir que cree estar ocupado con Dios en oración como debería estarlo, conocerlo sería un placer para mí. Solo puedo decir que si él es capaz de atribuirse esta excelencia, me deja muy atrás.
pues yo no puedo hacer tal afirmación. Ojalá pudiera, y hago esta confesión, con no poca vergüenza y confusión, pero estoy obligado a hacerlo. Amados, si no somos más negligentes que otros, esto no constituye un consuelo, pues las deficiencias de los demás no son excusas para nosotros. ¿Cuántos de nosotros podríamos compararnos con el Sir Joseph Halley, a quien ya he mencionado antes? Su esposa escribe lo siguiente acerca de él. Cuando estaba saludable, se levantaba constantemente a las 4 de la mañana o antes, y se sentía muy preocupado si escuchaba a los herreros o a otros artesanos trabajar en sus oficios antes que él comenzara en comunión con Dios, y a menudo me decía: ¿cómo me avergüenza este ruido? ¿No merece mi maestro más que el de ellos? Desde las 4 hasta las 8 permanecía en oración, en contemplación santa, y cantaba salmos, en lo cual se deleitaba mucho, y hacía esa práctica diaria, tanto solo como en familia. A veces suspendía la rutina de los compromisos parroquiales y dedicaba días enteros a estos ejercicios secretos. Con el fin de hacerlo, procuraba estar solo en alguna casa vacía, o bien en algún lugar retirado en el valle abierto, donde abundaba la oración y la meditación en Dios y en el cielo. Amados hermanos, podríamos leer la descripción que Jonathan Edwards hace de David Brainerd sin sonrojarnos. Edwards afirma de Brainerd lo siguiente, y cito: su vida muestra el camino correcto hacia el éxito en las obras del ministerio. Lo procuraba como un soldado resuelto procura la victoria en un asedio o batalla, o como un atleta que corre por un gran premio, inspirado por el amor a Cristo y a las almas. Cómo trabajaba siempre fervientemente, no solo en palabra y doctrina, en público y en privado, sino en oraciones día y noche, luchando con Dios en secreto y sufriendo dolores de parto con gemidos y agonías indecibles, hasta que Cristo era formado en los corazones de la gente a la que fue enviado. Cuánto anhelaba una bendición en su ministerio y cuidaba las almas como uno que debía dar cuentas. Cómo salía en las fuerzas del Señor Dios, buscando y dependiendo de la influencia especial del Espíritu para que lo ayudara y le diera el éxito. ¿Y cuál fue al final el resultado feliz? Después de largas esperas y muchas situaciones oscuras y desalentadoras, como un verdadero hijo de Jacob, él perseveró en la lucha durante toda la oscuridad de la noche hasta que el día llegó. También el diario de Henry Martyn podría avergonzarnos. En él encontramos apuntes como estos, y cito: 24 de septiembre. Me fue permitido llevar a cabo la determinación con la que me fui a la cama anoche de dedicar este día a la oración y al ayuno. En mi primera oración, por librarme de los pensamientos mundanos, dependiendo del poder y las promesas de Dios, para concentrar mi alma mientras oraba. Él me ayudó y pude disfrutar el abstenerme del mundo durante casi una hora. Luego leí la historia de Abraham para ver cómo Dios se había revelado de manera familiar a los hombres mortales de antaño. Después, en oración por mi propia santificación, mi alma respiró libre y ardientemente la santidad de Dios, y esta fue la mejor parte del día. Así, amados hermanos, podríamos, quizás, amados hermanos, sentirnos más identificados con él por su lamento después del primer año de ministerio, el cual juzgó que había dedicado demasiado tiempo a los ministerios públicos y demasiado poco a la comunión privada con Dios. Apenas podemos imaginar
cuántas bendiciones hemos perdido por falta de oración, y ninguno de nosotros puede saber cuán pobres somos en comparación con lo que podríamos haber sido si hubiéramos vivido habitualmente más cerca de Dios en oración. Los arrepentimientos y las conjeturas vanas son inútiles, pero una determinación seria de modificar sería de mucha más utilidad. No solo debemos orar más, sino que tenemos la obligación de hacerlo. La realidad es que el secreto de todo éxito ministerial radica en la perseverancia frente al trono de la misericordia. Una bendición brillante que la oración privada trae al ministerio es algo indescriptible e imitable, que es más fácil entender que nombrar. Es un rocío del Señor, una presencia divina que tú reconocerás inmediatamente cuando digo que es la unción del Santo. ¿Qué es? Me pregunto, ¿cuánto tiempo podríamos devanarnos los sesos antes de poder expresar claramente en palabras lo que significa predicar con la unción? Pero el que predica conoce su presencia, y el que oye pronto detecta su ausencia. Samaria en hambruna tipifica un discurso sin unción. Jerusalén, en sus fiestas con animales engordados, puede representar un sermón enriquecido con ella. Todo el mundo sabe cuál es la frescura de la mañana cuando las perlas orientales abundan en cada hoja de hierba. Pero ¿quién puede describirla y mucho menos producirla por sí mismo? Tal es el ministerio de la unción espiritual. Lo conocemos, pero no podemos explicar a los demás lo que es. Falsificarlo es algo tan fácil como insensato, como lo hacen algunos que usan expresiones que pretenden anunciar un amor ferviente, pero lo que indican más a menudo es un sentimentalismo enfermizo. Frases como querido Señor, dulce Jesús, precioso Cristo, brotaban de ellos al por mayor hasta que sentimos náuseas. Estas expresiones de familiaridad pueden haber sido no solo tolerables, sino incluso hermosas cuando brotaron por primera vez de un santo de Dios, hablando como si hubiese salido de la excelente gloria. Pero cuando se repiten a la ligera, no solo son intolerables, sino también indecentes, por no decir profanas. Algunos han intentado imitar la unción con tonos y gemidos antinaturales, poniendo en blanco los ojos y levantando sus manos de una manera ridícula. El tono y el ritmo de McKenney se escucha constantemente de los escoceses. Preferimos por mucho su espíritu a su gesticulación, y toda mera gesticulación desprovista de poder es una carne fétida sin vida alguna, desagradable y engañosa. Ciertos hermanos intentan lograr la inspiración a través del esfuerzo excesivo y fuertes gritos, pero ésta no llega. Hemos sabido de algunos que detienen el discurso y exclaman «Dios los bendiga», y otros gesticulan salvajemente y se clavan las uñas en las palmas de sus manos como si estuvieran en convulsiones de fervor celestial. ¡Pah! Todo huele a puro teatro. Querer producir fervor en los oyentes mediante su simulación por parte del predicador es un engaño repugnante que los hombres honestos deben despreciar. Richard Cecil apunta y dice lo siguiente: afectar los sentimientos de otros es repugnante y fácil de detectar, pero sentir uno mismo es el camino más fácil para llegar a los corazones de los demás. La unción es algo que no se puede fabricar y sus falsificaciones son más que despreciables. Sin embargo, ella como tal es inestimable y constituye una necesidad imprescindible para edificar a los creyentes y llevar a los pecadores a Jesús. Este secreto es confiado al que en secreto busca a Dios. Sobre él
reposa el rocío del Señor. A su alrededor se encuentra la fragancia que alegra el corazón. Si la unción que llevamos no proviene del Señor de los ejércitos, somos engañadores. Y puesto que solo en oración podemos obtenerla, continuemos en súplica de forma inmediata, constante y fervorosa. Que tu vellón repose sobre la era de la oración hasta que se humedezca con el rocío del cielo. No vayas a ministrar en el templo hasta que no te hayas lavado en la fuente. No piensen en ser mensajeros de gracia para los demás hasta que ustedes mismos no hayan visto al Dios de la gracia y hayan recibido la palabra de su boca. El tiempo que se pasa con el alma postrada en silencio ante el Señor dota al hombre del máximo vigor. La palabra afirma lo siguiente, 2 de Samuel 7:18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor. Amados, es algo grandioso ocupar estos asientos sagrados. Aquí la mente es receptiva, como una flor abierta que recibe los rayos de sol, o la placa fotográfica sensible que acepta la imagen ante ella. El silencio, el cual algunos hombres no pueden soportar porque revela su pobreza interior, es como un palacio de cedro para los sabios, pues a lo largo de sus santificados atrios el rey en su belleza se digna a caminar. Silencio sagrado, tú, compuerta del corazón más profundo, linaje de tipo celestial, escarcha de la boca y de cielo de la mente. Por preciado que sea el don de la expresión, la práctica del silencio en algunos aspectos le sobrepasa. ¿Me consideran un cuáquero? Bueno, que así sea. Aquí estoy muy de acuerdo con George Fox, porque estoy persuadido de que la mayoría de nosotros pensamos demasiado en la prédica, que después de todo no es sino el caparazón del pensamiento. Contemplación tranquila, adoración en silencio, éxtasis sin palabras. Todo esto es mío cuando mis mejores joyas están delante de mí. Hermanos, no priven a su corazón de las alegrías del mar profundo. No se pierdan las profundidades de la vida al quedarse balbuceando entre las conchas rotas y el oleaje espumoso de la orilla. Yo les recomiendo solemnemente que una vez que se encuentren establecidos en el ministerio, tengan temporadas extraordinarias de devoción. Si sus oraciones ordinarias ya no mantienen la frescura y el vigor de sus almas y sienten que están menguando, apártense durante una semana o incluso un mes si es posible. Tenemos vacaciones ocasionales. ¿Por qué no tener días santos frecuentes? Oímos que nuestros hermanos más acaudalados encuentran tiempo para viajar a Jerusalén. ¿No podríamos ahorrar tiempo para un viaje menos difícil y mucho más provechoso a la ciudad celestial? Isaac Ambrose, quien fuera pastor en Preston y que escribió ese libro famoso, Looking into Jesus, Mirar a Jesús, siempre apartaba un mes del año para aislarse en una choza en los bosques en Ganstar. No es de extrañar que fuera un teólogo con tal poder cuando era capaz de pasar regularmente tanto tiempo en el monte con Dios. He notado que los romanistas, aquellos católicos romanos, están acostumbrados a garantizar lo que ellos llaman retiros, donde un número de sacerdotes se retiran por un tiempo en perfecto silencio con el fin de pasar todo el tiempo en ayuno y oración para llenar sus almas de pasión. Podemos aprender aún de nuestros adversarios. Sería muy bueno que de vez en cuando un grupo de hermanos verdaderamente espirituales pasaran juntos un día o dos en verdadera y ardiente agonía de oración. Los pastores solos podrían gozar de mucha más libertad que un grupo mixto. Los momentos de humillación y súplica por toda la iglesia también nos beneficiarían si participamos en ellos con entusiasmo.
Nuestros tiempos de ayuno y oración en el tabernáculo han sido verdaderos días festivos. Nunca ha estado más abierta la puerta del cielo. Nuestros corazones nunca han estado más cerca de la gloria principal. Espero con mucho entusiasmo nuestro mes de devoción especial, así como los marineros anhelan pisar tierra. Incluso si nuestro ministerio público fuera puesto a un lado a fin de concedernos espacio para un tiempo especial de oración, esto representaría un beneficio para nuestras iglesias. Un viaje a los ríos de oro de la comunión y la meditación sería bien recompensado mediante un cargamento de sentimientos santificados y pensamientos sublimes. Si en nuestra soledad pasamos tiempo con Dios, nuestro silencio podría ser mejor que nuestras voces. Algo grandioso hizo el viejo Jerónimo cuando dejó a un lado todos sus compromisos apremiantes, con el fin de llevar a cabo un propósito para el cual se sentía llamado desde el cielo. Tenía una congregación grande, tan grande como cualquiera de nosotros debería desear. No obstante, él dijo a su gente: ahora es necesario traducir el Nuevo Testamento. Deben buscar otro pastor. La traducción debe hacerse. Me iré al desierto y no volveré hasta que mi tarea haya terminado. Y se marchó con sus manuscritos. Oró y trabajó y produjo una obra, la Vulgata Latina, que durará mientras el mundo permanezca. En conjunto constituye una maravillosa traducción de la Sagrada Escritura. Del mismo modo que el retiro para la erudición y la oración produjo una obra inmortal como esta, si en ocasiones le dijéramos a nuestra gente, cuando nos sintamos motivados a hacerlo: queridos amigos, realmente debemos irnos un poco de tiempo para refrescar nuestras almas en la soledad, nuestro beneficio pronto se pondría de manifiesto, y si no escribiríamos vulgatas latinas, aún así debemos realizar un trabajo inmortal que resistirá el fuego. Dios los bendiga, amados hermanos. El día de hoy hemos escuchado el sermón La oración privada del predicador de Charles Haddon Spurgeon, narrado por mi persona, José Andrés Bolívar Reina, en el canal Gracia Incomparable TV. Si este contenido ha sido edificante para tu vida, no olvides compartirlo con algún hermano o hermana que lo requiere. Desde Lima, Perú, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV.